Buenas noches a todos, que Dios les bendiga. Su servidor Padre Gallo, discípulo de Jesús, muy contento de iniciar este proyecto Hombres de Oración. Ese es este proyecto Hombres de Oración. Hoy en este espacio quiero dar una pequeña instrucción. No pretendo ser maestro de oración, sino orar junto con ustedes, acompañar junto contigo tu oración y acompañarnos juntos, aprender juntos de la oración. Hace unos días, mejor dicho, hace unos meses, ya muchos meses, escuchando a un amigo dentro de la plática que teníamos, apareció el tema de la oración, en el que él expresaba que tenía una gran dificultad para orar, pues está casado, tiene tres hijos, un trabajo que le absorbe casi todo su día, y entonces me preguntaba, ¿cómo le hago para orar? Muy buena pregunta, le dije yo, pero el momento y el lugar no nos permitía profundizar como hubiéramos querido sobre el tema. Sin embargo, ambos nos llevamos la tarea de seguir investigando e incluso seguir dialogando sobre ese mismo tema. Querido hermano, estás participando de este primer video de un curso de oración para varones. Sí, para varones, en el que las mujeres, claro, no están excluidas, al contrario. Seguramente te preguntarás, ¿por qué para varones? ¿Por qué un curso de oración para hombres? ¿Qué no es lo mismo para las mujeres que para el hombre? A estas preguntas y otras más podríamos ir respondiendo no solo en este video, sino a lo largo de todo este curso. Así que quédate con nosotros, no te vayas y sigue viendo este video hasta el final. Te invito a que te quedes. Queridos hermanos, a manera de introducción, puedo decir que el tema de la oración en la iglesia es muy importante. Por eso la iglesia institucional, pero también la iglesia carismática en general, es decir, la iglesia dirigida por el Espíritu Santo, los laicos, los consagrados, etcétera, han escrito y hablado mucho de la oración, se han escrito muchas hojas, se ha dedicado mucho espacio aquí mismo en las redes sobre la oración. De ahí la importancia que tiene la oración para la vida de la iglesia y por tanto para ti y para mí como miembros de la iglesia, como hijos de Dios. Si repasamos rápidamente la Sagrada Escritura y la historia de la iglesia, nos vamos a encontrar, querido hermano, en que muchos personajes de la Sagrada Escritura oraban, ya desde Adán incluso, porque dice la Escritura que Dios bajaba a la hora de la brisa a dialogar con Adán, hasta que éste pues pecó y se apartó de Dios, pero Dios bajaba para dialogar con su amigo Adán y Eva, y con quien hablaba. También Abraham, este padre de los hebreos, padre a quien Dios le prometió ser padre de una gran nación, pues también hablaba cara a cara. Recordemos aquel momento en el que es llamado por Dios, otro momento en el que intercede por Lot e intercede por Sodoma y Gomorra para que no sean destruidos. Pero especialmente en el Antiguo Testamento subrayo a Moisés. El libro del Éxodo dice que Dios hablaba con él cara a cara. Dios hablaba con él cara a cara. Y, y por largo tiempo se pasaba 40 días o 40 noches hablando con él. Y ya en el Nuevo Testamento, claro, la Santísima Virgen María es un ejemplo de oración y que desde la encarnación, pues habla con su esposo, el Espíritu Santo, interiormente. Yo creo y creo que así es, pero especialmente también con su Hijo Jesucristo, en quien lo llevó en su seno, pero sigue hablando con él en un diálogo constante. Por ejemplo, pensemos el diálogo de María en el camino de Nazaret hasta la casa de Zacarías e Isabel. Ese largo camino en silencio y en oración con el verbo que en ella se engendraba. Y así muchos momentos de María podemos decir también. También otros personajes del Nuevo Testamento, Pablo y otros más, pero especialmente, claro, Jesucristo, que es un
auténtico maestro de oración. Pasó 40 días en oración, se pasaba noches completas en oración, enseñó a sus discípulos en oración, la cruz y hizo de ella una oración. Así pues, la Sagrada Escritura está llena de hombres y mujeres de oración, pero también la historia de la iglesia que continúa, que es el cuerpo de Cristo. A través de la historia, muchos personajes, muchos santos y otros que no han sido declarados santos, pero que están allí como ejemplo de oración. Cito nada más a dos hombres laicos franceses. Primero, San Luis, rey de Francia, quien, a pesar de su carga de gobierno en el reinado de Francia, fue un hombre cabal y fue un hombre de oración que instruyó a su familia y a su reino en la oración. Asimismo, otro francés, San Luis Martín Guérin, padre de Santa Teresita del Niño Jesús, que junto con su esposa fueron declarados santos el mismo día por el Papa Benedicto XVI y que dedicó, aparte de su trabajo secular como joyero y relojero, pues dedicó mucho tiempo a la oración. Tal es así que se ganó la santidad. Con estos ejemplos, que podemos citar otros muchos, podemos, queridos hermanos, constatar que la oración no es propia de personas consagradas o exclusiva de personas consagradas, sino que es para todos los hijos de Dios, para ti, para mí. Estimado varón, que estás viendo este video, unido a tus responsabilidades propias de tu estado de vida, el trabajo, la familia, etcétera, necesitas agregar, si es que no lo tienes ya, una vida estable y ordenada de oración. Hoy, en este video, solo voy a responder a la pregunta, ¿qué es la oración? En los siguientes videos responderemos a las demás preguntas, pero preguntémonos, ustedes y yo, tú y yo, ¿qué es la oración? Así que sigue viendo este video. Primero, queridos hermanos, queridos varones, vamos a la Sagrada Escritura, que nos habla y que nos muestra, ya hemos dicho, de muchas personas de oración. Ya cité a Moisés, pero ahora nuevamente lo cito. Yo creo, antes de citar el libro del Éxodo, que como experiencia personal lo digo y lo he dicho en muchos espacios, que la oración es la llave que abre todas las puertas. Repito, la oración es la llave que abre todas las puertas. Así pues, ahora sí cito el libro del Éxodo, capítulo 32, 11 al 14, en donde después de que el pueblo ha construido el becerro de oro y Dios quiere destruir al pueblo de Israel que empieza a caminar hacia la tierra prometida, Moisés se interpone entre Dios y el pueblo y ora ante Dios, intercede, diciendo las siguientes palabras. Pero Moisés trató de aplacar a Yahvé, su Dios, diciendo, ¿por qué, oh Yahvé, ha de encenderse tu ira contra tu pueblo, el que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y mano fuerte? ¿Van a poder decir los egipcios, por malicia los ha sacado para matarlos en las montañas y exterminarlos de la faz de la tierra? Abandona el ardor de tu cólera y renuncia a lanzar el mal contra tu pueblo. Acuérdate de Abraham, de Isaac, de Israel, tus siervos, a los que juraste por ti mismo, multiplicaré su descendencia como a las estrellas del cielo. Toda esta tierra que les tengo prometida les daré a sus descendientes, y ellos la poseerán como herencia para siempre. Y Yahvé renunció a lanzar el mal con que había amenazado a su pueblo. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Fijémonos, queridos varones, que cómo Dios es capaz de mover su corazón, cambiar de opción por la oración de Moisés. Por eso digo que la oración es la llave que abre todas las puertas, especialmente la puerta del corazón de Dios. La oración es, pues, esa llave que abre el corazón de Dios. En el libro del Génesis también, cuando Dios crea al hombre, Génesis 1:26, que dice en la escritura, Dios creó al hombre a imagen y semejanza suya. Para muchos estudiosos de la Biblia,
este pasaje deja ver que Dios puso desde la creación en el ser humano la capacidad que no puso en ninguna otra criatura de dialogar con Él, de entrar en diálogo con Él. Imagen quiere decir entrar en diálogo. Imagen y semejanza es la capacidad de entrar en diálogo con Dios. Es decir, todos los seres humanos, hombres y mujeres, tenemos la capacidad, y yo agrego también la necesidad de entrar en diálogo con Dios, de vivir una vida dialogal con Dios. De ahí se desprende otra definición de la oración. Orar es dialogar con Dios. Por favor, anótalo y mándalo a la memoria. Orar es dialogar con Dios. Así es, querido hermano, la oración es un diálogo, es decir, hablar con Dios, escucharle y escucharlo. Es decir, como lo señala Santa Teresa de Ávila, orar es hablar de amistad con quien sabemos nos ama, dice Santa Teresa. Orar es hablar de amistad, yo diría dialogar de amistad con quien sabemos nos ama. La oración también podemos decir es un encuentro entre Dios y el hombre. Es un auténtico encuentro entre dos personas, la persona divina y la persona humana. Es un encuentro, en todo el sentido de la palabra encuentro, como ya el Papa San Juan Pablo II dice hermosamente en la carta encíclica Iglesia en América, cuando habla de los diversos encuentros que Jesús tuvo con personajes de los evangelios. Pero ese encuentro de ser lo provoca la humilde cercanía con Dios. Es necesario provocar este encuentro, o mejor dicho, dejar que Dios lo provoque, porque él es el que viene a nosotros, Él es el que quiere encontrarse con nosotros, Él es el que quiere dialogar con nosotros. Aunque no tiene necesidad, Él se hace necesitado de nosotros. Nosotros somos los que necesitamos de Él. Por eso, ante la oración humilde, Dios se doblega y escucha y entra en diálogo. Entonces, la oración es ese encuentro con Dios. El catecismo de la iglesia, vamos a ir al catecismo de la iglesia católica, en todo el catecismo le dedica toda la cuarta parte a hablar de la oración, toda la cuarta parte y última a hablar de la oración. Ojalá podamos acudir y leer ello. Yo solo cito el numeral 2558, que es el inicio, en donde está haciendo la pregunta, ¿qué es la oración? Y ante esa pregunta cita a otra santa, a Santa Teresa de Niño Jesús, que dice acerca de la oración. Lo tomó directamente del catecismo de la iglesia. Dice, para mí, dice la santa, la oración es el impulso del corazón, una sencilla mirada lanzada hacia el cielo, un grito de reconocimiento y de amor, tanto desde dentro de la prueba como en la alegría. Esta definición que nos presenta Santa Teresa y cita el Catecismo de la Iglesia, la podemos dividir en cuatro partes. Permítanme dividirla en cuatro partes. Primero, dice, la oración es impulso del corazón. Esto es bien importante porque toda oración, si estamos definiendo la oración es el movimiento del corazón hacia Dios. Es el impulso que nos da nuestro corazón que tiende a Dios, diría San Agustín, y que Él va a escucharnos siempre. Es el impulso del corazón. Entonces, todo momento de oración es un impulso que el corazón nos lleva hacia Dios. Otro es, dice, una sencilla mirada hacia el cielo. Si algo necesita la oración es la sencillez. La sencillez, dirían los padres del desierto, que la sencillez, la sobriedad es necesaria para una verdadera oración. Y Santa Teresita dice, sencilla mirada al cielo. El cielo es el lugar donde Dios habita, no solo quedarnos así con la mirada hacia el cielo, como estaban los apóstoles cuando Jesús ascendió al cielo. No, mirar a Dios. Y mirar a Dios, que como dirá otra santa, Santa Isabel de la Trinidad, que Dios está en nosotros, o lo dirá también San Agustín, una sencilla mirada al cielo. Así que la oración es
debe ser sencilla, así en la sencillez de tu persona, en la sencillez de tu vida, esa es la oración. Otro tercer punto que podemos extraer de esta definición de Santa Teresita dice, es un grito de reconocimiento, un grito de reconocimiento. ¿Cómo es esto? Pues un grito desde el corazón y sencillo de reconocer a Dios y Él que nos reconoce a nosotros. Nosotros le reconocemos como Dios verdadero y ante quien y estamos y con quien queremos dialogar, que es el Dios con nosotros, el único Dios verdadero, el creador, etcétera. Ya hablaremos de ello cuando hablemos de cómo orar. Hay que caer en la cuenta delante de quién estamos. Un cuarto punto que señala Santa Teresita que cita el Catecismo de la Iglesia, es grito de amor en la prueba o en la alegría. La oración es entonces un grito de amor, un auténtico grito de amor, desde el corazón. Por tanto, la oración es una expresión de amor, que como todo lo que somos nosotros, los seres humanos, será imperfecto, pero es la oración, es un grito de amor. Pero también el grito de Dios que nos habla y que nos quiere amar en la prueba y en la alegría, es decir, en toda circunstancia, orar. Para ir concluyendo, querido hermano, déjame animarte, exhortarte, es más, retarte a la oración, a que tengas un tiempo estable, definido y disciplinado de oración. Ya sé que tienen problemas para orar, todos los tenemos de una u otra manera, no solo tú, también yo, aunque estoy dedicado aquí a la oración, pues tengo muchas dificultades para orar. Pero en vez de desanimarte o de desalentarte para orar, yo te animo a que lo sigas haciendo, a pesar de las dificultades, de los pensamientos, de todo lo que se puedas enfrentar, hay que orar. Te animo a hacerlo. Ya sé que se presentan dificultades de tiempo, de lugar, de espacios, de formas, entre muchos otros que podríamos decir, pero ánimo, ánimo. El mismo Jesús nos dirá, ánimo, yo he vencido al mundo. En el mundo tendrán tribulaciones, pero ánimo, yo he vencido al mundo. Es decir, recibe tu ánima, tu alma, que levántala hacia Dios. Si es posible orar, basta que tú quieras hacerlo y Dios te concederá con ello la fuerza para hacerlo. No te desanimes cuando vayan apareciendo los inconvenientes. Esos son más bien oportunidades para crecer en la oración. Gracias, querido hermano. Gracias por participar hasta el final de este video. Te recuerdo que los viernes a las 3 de la mañana lo dedicamos a orar y los martes, como hoy, a las 7 de la tarde, a una pequeña instrucción sobre la oración. Así que tanto el viernes como el martes los espero siempre. Si no, en cualquier otro momento puedes ver tú este video. Gracias. Que el Señor Todopoderoso te bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Amén.